Las vehementes de la gestión empresarial. Poderosos hacedores de riqueza, empresarios, emprendedores, amantes de la tecnología. Hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? ¿Cómo implementar un ERP de manera remota? Voy a ir contándoles igual cómo es que hacemos nosotros implementaciones remotas, porque ya hoy en día todo es remoto. Bueno, casi todo. El trabajo remoto se ha acelerado su implementación por la coyuntura donde todos tuvieron que irse a sus casas. Si bien hoy ya casi como que está regresando un poco las cosas a la normalidad, por decirlo de una manera, igual muchos ya se han quedado con el trabajo remoto. Inclusive tenemos muchas empresas que han dejado de rentar sus oficinas porque han visto que ya no es necesario, que sus empleados desde sus casas trabajan igual de efectivos, y todo depende en qué medida hayas venido incorporando tecnología a tus procesos y aplicando una cultura que vaya más acorde justamente a las nuevas maneras de hacer las cosas. De hecho, que si eras una compañía o eres una compañía cuya cultura requiere que estés encima de tus trabajadores para que hagan algo, no te va a ir muy bien con el trabajo remoto. O si eres una empresa que no puede, pues, hacer trabajo remoto porque requiere, vamos, un restaurante en tu local físico. Tienes que tener mozos, cocineros, ¿no? Y el cocinero no puede cocinar desde su casa, va a tener que ir a tu restaurante o a tu dark kitchen o a tu cocina oculta para hacer su trabajo. Entonces, sin embargo, una de las cosas o de las ventajas que tiene una profesión como la nuestra, que nos dedicamos a implementar ERPs, a implementar soluciones de software para compañías, es que podemos trabajar de manera remota. No es necesario que estés presencialmente en las oficinas del cliente para realizar una implementación. Y esto es cierto en la gran mayoría de casos. En el 98% de los casos es cierto. Si a ustedes se les ocurre algún motivo por el que no se pueda dar el trabajo remoto en una implementación de ERP, déjenlo por favor en los comentarios. ¿Por qué no podríamos implementar el ERP de manera remota? Ya como empresa, como metodología de implementación, en Ganemo ya habíamos dejado de hacer implementaciones remotas desde hace bastante tiempo. O sea, no es que la pandemia nos ha hecho cambiar nuestra metodología. No, ya hacíamos todo remoto. ¿Por qué? Porque somos una empresa que piensa mucho en trabajar globalmente, en ser escalables. Entonces, yo me rompía la cabeza pensando si tengo que estar presente cada vez que sea necesaria una implementación, que tengo que mandar a mi equipo, que se movilice. Mi escalabilidad como compañía se limita demasiado, ¿no? Pierdo mucho tiempo, los costos incrementan. Algo no estaba bien con eso. Entonces ya desde hace cerca de 3 años, o sea, mucho antes de que la coyuntura nos obligara a la mayoría de empresas a hacer temas remotos, desde mucho antes ya nosotros habíamos implementado en nuestra metodología una gestión de implementaciones de ERP completamente remota. Sin embargo, siempre teníamos el problema de que los clientes no lo veían tan bien al inicio, ¿no? Obviamente con cierto recelo al inicio, desconfianza, como puede ser en cualquier proceso de incorporar algo nuevo, pero al final se dan cuenta que era lo mejor para ellos y la mejor decisión habernos contratado. Pero al inicio siempre existe esa desconfianza, y de alguna manera el que te vean presencialmente y el que sepan que estás ahí disponible, de alguna manera a algunos les hace tener más confianza. Pero yo ya estaba completamente decidido en mi consigna de que ya no íbamos a aceptar implementaciones presenciales. Entonces, y esto, como les digo, desde mucho antes de la pandemia, y por lo tanto siempre los clientes, pero ¿por qué no vas a mi oficina, no?
pero esa no es una práctica usual. Pero mira, he cotizado con otros proveedores y todos me vinieron a visitar, porque ojo, no es que yo haga las implementaciones remotas. Todo mi proceso comercial era remoto, por lo mismo de la escalabilidad. Nunca iba a las oficinas del cliente, o sea, ya había dejado de ir. Entonces, ¿cómo logramos eso? Es simplemente teniendo claro cuáles eran nuestros objetivos, porque muchas veces uno quería ir, ¿no? A veces uno piensa, no, pero pucha, si no voy a perder la oportunidad. Si no voy, puede que pierda la venta. Si no voy, el cliente no va a estar muy animado porque los demás sí van, ¿no? Esa mentalidad que uno puede tener, o es normal que uno dude cuando no tiene sus objetivos claros, cuando no tiene su propuesta de valor clara. Entonces, nosotros teníamos claro nuestra propuesta de valor, pero siempre teníamos que lidiar con ese tipo de clientes a los que nos pedían que estemos presencialmente en las implementaciones. Entonces, ¿qué hicimos en su momento, no? Época prepandemia, acuérdense. Le estoy hablando época prepandemia. Entonces, ¿qué hicimos en su momento? Cobrar. Ok, ¿quieres que vaya a tu oficina? Bien, eso te cuesta, ¿no? Te cuesta no solo el traslado, el gasto de viaje, te cuesta el tiempo de las personas que viajen, tanto de ida como de vuelta. O sea, ¿no? El tiempo perdido es en ambos sentidos, ¿no? Entonces, y al costo de hora de la consultoría, ¿no? Entonces, empezamos a cobrar. Y lo que empezó a suceder es que simplemente ya no querían pagar eso y decían, no, bueno, si nos dices que remoto está bien, funciona, nos arriesgaremos. Entonces, y muchos, desde luego, entiendo, habremos perdido clientes por el hecho de no aceptarles la gestión o la implementación presencial. Estoy seguro de que habremos perdido clientes. Felizmente, y esto es importante, hay que saberle decirle que no a los clientes. Entonces, clientes que quieren presencial probablemente no tienen la cultura y el perfil de empresa necesario para implementar con nosotros, ¿no? Por algo quieren todo presencial, ¿no? Por más que hacemos un esfuerzo, obviamente, porque nos preocupa entregarle lo mejor. Y el que no nos contrate no va a ser bueno para él, va a perder, porque somos la mejor propuesta que hay. Entonces, queremos que nos contrate para hacerle un favor. Entonces, insistimos y tratamos de explicarle los beneficios de trabajar con nosotros, pero aún así, claro, hay clientes que, bueno, su perfil no ayuda y quieren todo presencial, o querían, ¿no? Época prepandemia, querían todo presencial. Bueno, que se vayan. No voy a cambiar mi propuesta de valor ni la metodología que estaba trabajando para hacer mi empresa más escalable por el capricho de un cliente, ¿no? Es así. Yo a los clientes tengo cero o nada de paciencia. Paciencia puedo tener hasta con mis empleados en última instancia, ¿no? Porque tenemos un programa de desarrollo de talento y cuido mucho mi recurso humano de mis empleados y hay que tenerles paciencia, sobre todo cuando están iniciando. Pero a los clientes no tengo por qué tenerles paciencia, ¿no? Entonces tenemos una propuesta de valor súper clara y bueno, habrá perfiles de clientes que estén de acuerdo y otros que no. Es así como funciona. ¿Qué pasó época después de la pandemia? De que ya los clientes ya no te pedían que sea presencial. Entonces, de alguna manera nos facilitó. Y ¿no? De alguna manera ven que no es un tema de capricho o de ganemo, sino que hay una coyuntura que hace que no sea presencial. Entonces, lo entienden un poco más, ¿no? Entonces, aquellos clientes que de pronto simplemente no querían contratarnos porque nuestra política es que no sea presencial y al no hacer lo que ellos quieren no te contratan, bueno, ahora como que entienden un poco más la situación, ¿sí? Entonces sí, ese tipo de clientes que simplemente piensan que por ser cliente uno tiene que hacerlo lo que ellos quieren, esos son malos clientes para nosotros, ¿no? Preferimos no venderles nuestro servicio, ¿no? Finalmente quienes van a salir perdiendo son ellos. Entonces, ahora post pandemia, ya la cosa cambió. Entonces, ya a pesar de que muchas empresas han regresado a trabajar in-house o presencial,
igual ya es más común que te acepten al momento de implementar un ERP de que sea no presencial, ¿no? Que ya no te pongan tantos peros, ¿no? Lo entienden completamente. Entonces, así es como hoy en día se nos hace más fácil vender el proyecto de manera no presencial. Eso es para la parte comercial. Y ahora para la parte de implementación, ¿no? Como ya veníamos implementando bajo esta metodología no presencial desde hace varios años, entonces, ¿qué cosas hemos tenido que hacer para que esto funcione, ¿no? Primero, ponte a pensar que a nivel presencial y no presencial, ¿cuáles son las principales diferencias, ¿no? Imagínate que vas a una implementación y tienes tu reunión de kickoff, ¿no? De Kickstart, ¿no? Primera reunión del proyecto. Y si fuera presencial, tú tienes a todo el equipo ahí presente. ¿Y qué puedes hacer? Puedes verlo, ¿no? Si están distrayéndose o interrumpiendo o no están prestando atención, es X motivo, como que tienes la posibilidad de darte cuenta, ¿no? De alguna manera los fuerzas a que estén ahí todos concentrados. Pero ¿cómo cambia esa situación si tu primera reunión, ¿no? Para ir avanzando en las distintas etapas del proyecto, es no presencial, ¿no? Es remota, es vía un chat. Entonces, ¿cómo te ayudas en eso? Muy fácil. Todo tiene que ser súper interactivo. Tienes que trabajar con el cliente. Tienes que hacer las cosas a los usuarios, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, siempre desde la reunión de Kickstart, donde a los clientes se les muestra su cronograma de actividades, su matriz de implementación del proyecto, con ellos se hace que ellos mismos sean los que utilicen esa matriz de implementación completando la información. Entonces, de alguna manera, uno los ve, habla con ellos, pero hace que sea el usuario clave del proyecto, o mejor dicho, el spot del proyecto o sponsor del proyecto, el que gestione la reunión de lado hacia él, que vea su equipo, ¿no? Que vea su equipo. Y se les hace participar, se les pregunta, ¿no? Tienes que buscar que sea todo mucho más interactivo. Hacemos que la interacción con los usuarios al momento de hacer una implementación remota sea mayor. Y tiene una ventaja adicional el hecho de que sea remoto, porque es mucho más fácil grabar la sesión que cuando no es remoto. Cuando es no presencial puedes grabar, pero se limita de alguna manera, porque cómo capturas el sonido de todos los participantes o cómo capturas la pantalla de las diferentes personas, pero ya hoy en día se puede hacer, ¿no? Grabar por una sesión de Zoom, de Google Meet. Nosotros usamos más Google Meet que Zoom. Zoom es más, casi ni usamos, ni Microsoft Teams tampoco. Rara vez. Más cuando un cliente lo propone, quizás lo usemos, ¿no? Si se nos da la gana. Pero si no, lo que más usamos es Google Meet, que nos va perfecto con esa plataforma. Te permite grabar todas las pantallas de los participantes, todo el audio, el micrófono de todos los que participan. Entonces, el video que queda, la documentación de la sesión, es muy completa, ¿no? Y además te ahorra en actas innecesarias, te ahorra un montón de trabajo después, ¿no? Entonces, y para el cliente queda un recurso importante, que es ese video. Sin embargo, ese video como tal, y así con cada sesión que tengamos, ¿no? ¿Qué pasa con las sesiones subsiguientes? Ya terminó nuestra primera reunión de Kickstart, todos tienen claro cuáles son sus responsabilidades, todos tienen claro cómo se va a ir desenvolviendo el proyecto, cuál es nuestra metodología, quién es el usuario clave de cada área, quién es el SPOC o sponsor. Todos aclararon sus dudas completas sobre el proyecto en esta primera reunión y se les entendieron muy bien sus responsabilidades. Siguiente reunión, digamos, reunión de flujos de trabajo del sistema, ¿no? Para que se vaya familiarizando el cliente con los flujos del sistema que han adquirido, el sistema que van a empezar a utilizar. No hacemos reuniones para que ellos me expliquen su sistema, ojo, o para que ellos me expliquen su modo de trabajo. Porque yo no voy a comprar su sistema, yo no voy a empezar a trabajar en su sistema de ellos. Ellos van a empezar a trabajar. Tú como cliente final o tus clientes finales, si eres un partner o un gestor de proyectos que me estás viendo, quien va a usar tu sistema es
el cliente final, el usuario, tus usuarios. Ellos tienen que conocer tu sistema, no tú el de ellos. Entonces, esto que les menciono es un chip o una manera de pensar clave al momento de implementar el proyecto y hace absolutamente toda la diferencia. Entonces, si eres el típico implementador que primero va al cliente e intenta comprender todo su flujo, entonces seguramente tus proyectos te toman más de 6 meses en implementar, no me extrañaría, ¿no? Cuando nosotros implementamos en 45 días proyectos súper complejos. Entonces, siempre que tengamos, obviamente esto se trabaja con el cliente. Entonces, pues, si el cliente a veces no tiene disponibilidad, esto puede tardar un poco más. Entonces, llegan las siguientes sesiones, vemos los flujos de trabajo en la siguiente sesión para que el cliente aprenda a manejar a familiarizarse con los flujos en el sistema. Y nuestro equipo consultor o nuestro líder de proyecto, el analista, el que toque liderar esa sesión, no les hace una capacitación o un taller o no se pone a contarles sobre el software, nada. Es sesión de trabajo desde el primer momento. Tus usuarios, los usuarios del software interactuando con el sistema. Y esto es clave. Ellos son los que van a usar el sistema. Estamos trabajando remoto, no es como que estamos en una reunión presencial y puedo ver que ellos me están prestando atención. No, yo necesito que esos usuarios estén atentos a lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué mejor si son ellos los que controlan el mouse, controlan el ratón? Ellos también tienen que seguir las instrucciones que tú les vas dando, ¿no? Y igual haces todo muy interactivo. Y de pronto usas el Google Meet, tiene una opción de separación de salas, ¿no? Entonces los divides en grupos y les dejas tareas de trabajo para ver si te han entendido, ¿no? 5 minutos o mucho, 2 minutos, y luego reúnes las salas y interactúas con ellos sobre lo que han aprendido. O sea, tiene que ser tu proceso de implementación muy interactivo y ágil. Y así con ellos ya definimos ellos ya primero conocen Odoo, entienden cómo lo van a usar, entienden si hay cosas que todavía no entienden, ese es el momento para expresarlas y para que identifiquen cómo en Odoo pueden gestionar sus procesos actuales que tienen, pero esa identificación la van haciendo ellos porque ellos dominan su proceso y a su vez empiezan a conocer Odoo o empiezan a conocer el ERP, y así es como van viendo o van dándose cuenta cómo les va a servir el nuevo ERP para gestionar sus procesos. Se modela con ello eso, se configura el flujo de trabajo en esas sesiones y todo de manera muy dinámica. Entonces, así es como logramos realmente que nuestras implementaciones remotas no solo funcionen, sino que funcionen infinitamente mejor que cuando se hacían implementaciones presenciales. ¿Bien? Y como les decía, con cada sesión quedan los videos, queda el video que es la documentación para el usuario. Sin embargo, es la predicción que quería hacer. Sin embargo, ese video no te sirve de nada. Pero ahí está la grabación de la sesión, se grabó todito y en cualquier momento pueden consultarlo. Nadie va a consultar ese video. O sea, muy rara vez alguien va a consultar ese video. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tiene que haber un responsable del área del cliente encargado de gestionar el conocimiento. Y tú como implementador tienes que preocuparte de que sea así. Tiene que haber tareas puntuales respecto de cómo gestionan ese conocimiento que les tienes que dejar, les tienes que delegar. Y si no cumplen con esas tareas de gestión del conocimiento, entonces se detiene el proyecto, porque no podemos avanzar si no se gestiona bien el cambio del conocimiento. ¿Qué son esas tareas? Bueno, ese video tal cual como está no les sirve. Necesitamos primero que lo descarguen ellos o que lo tengan en una guía, en un índice, con en qué minutos están por lo menos los temas clave, de modo que yo pueda entrar a un índice donde hablamos sobre el tema de registro o el proceso de compra, le doy clic al índice y me lleva al minuto 8 del video,
donde está ese tema en específico. Y ese índice debe formar parte de la documentación oficial del cliente. Pero eso no lo voy a preparar yo como su proveedor implementador. Lo tiene que preparar tú, el mismo cliente, su usuario sponsor o su SPOC o el usuario clave a quien él se lo delegue. Pero tiene que ser responsabilidad del cliente y son requisitos críticos para avanzar con la implementación. Entonces, en el momento en que, por no cumplir con sus tareas de gestión del conocimiento, vean que la implementación se va a detener porque se lo adviertes y que eso puede generarle costes adicionales, se van a poner las pilas, ¿no? Entonces, es muy importante justamente saber gestionar estos procesos de implementación remota y entender que por el hecho de tener las sesiones grabadas, eso no es suficiente en un proceso de implementación, ¿no? O no es suficiente para gestionar el conocimiento. Debe haber una persona del lado del cliente responsable que se encargue justamente de esas actividades de documentarse, de hacer los manuales internos, ¿no? No le vamos a pedir que haga un manual del sistema, ¿no? La documentación oficial se la damos nosotros, pero eso no le sirve tampoco. Lo que él necesita hacer es un manual de uso interno, acomodado o ajustado a sus procesos internos. Ahora, no, que eso no tengo personal que me haga eso. Hazlo tú. Bueno, bien, pero eso se cobra por separado. O sea, tienen que entender que primero lo recomendable es que lo haga él y lo segundo es que el delegar eso a otra persona puede elevar los costos del proyecto muchísimo, ¿no? Triplicarlos o cuatriplicarlos. Así de crítica es la cuestión, ¿no? Entonces, tiene que asumir su rol en la gestión del conocimiento el cliente. Pero claro, ¿cómo le ayudamos nosotros? No cobrándole, no diciendo, ya, ok, lo hago yo y te lo cobro. Eso sería hacerle un daño, ¿no? ¿Cómo ayudamos? Justamente explicándole esto que les estoy explicando a ustedes, poniéndonos serios y contundentes, ¿no? Con cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, ellos están contratándote a ti con tu metodología de implementación, no para que hagas lo que ellos te pidan que hagas, ¿no? Sino dónde está tu propuesta de valor. Entonces, es importante eso. Y a todo esto, cabe decir que son cosas muy antiintuitivas las que estoy diciendo, ¿no? Porque primero les digo, no hay que tenerle paciencia al cliente, cuando todo el mundo dice, no, hay que tenerle paciencia. Luego hay que saberle decirle que no al cliente, hay que rechazar clientes. Y ahora te digo, bueno, te voy a decir, tienes muchas veces, no te tiene que importar la satisfacción de tu cliente en determinado momento. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo, Fernando? Eso es todo lo contrario que me han enseñado en cualquier lado. Estamos explicando cómo desde hace 6 años, desde hace 4 años, implementamos proyectos todos por debajo del tiempo y del presupuesto. Entonces, y en un tiempo muy, muy corto, ¿no? 10 veces menos tiempo de lo que cualquier implementador lo hace, ¿no? Tradicional. Obviamente los que ya están empezando a incorporar la metodología Quickstart como nosotros, ya lo están haciendo más rápido, ¿no? Pero si no, en comparación, un proyecto tradicional con un ERP tradicional te puede tomar de 6 meses a 9 meses. En cambio, con nosotros te toma de 45 días a 3 meses. ¿Se dan cuenta? Y si son temas mucho más puntuales, te pueden tomar 1 hora, 2 horas, 1 semana. ¿Se dan cuenta? Es una implementación muy rápida y eso se logra pues bajo esta metodología que finalmente cuando vendemos una implementación lo que estamos vendiendo es nuestro expertise, no solo el software, eso no serviría para nada en una implementación, sino en gestionar justamente la implementación, en la metodología que aplicas, en cómo te comunicas e interactúas con el cliente y sus líderes y sus usuarios. Entonces, esa es parte de lo que se cobra. Por eso cobramos lo que cobramos. Por eso nuestro coste hora de consultoría está por encima de la media del mercado, porque te garantizamos acortarte los caminos y hacer las cosas bien desde la primera vez. Y eso te ahorra mucho dinero al final. O sea, al final nos pagas más a nosotros, pero
te ahorras mucho más dinero a la larga. Entonces, es importante entender todo eso, ¿no? Y ahora dirán, ya Fernando, pero más o menos te entiendo, pero llegar al extremo de decir, como acabo de decir, que la satisfacción del cliente no te importa, no me importa. Me importa lograr los objetivos que nos planteamos, aún a cuesta de su satisfacción. O sea, vamos a ver, al final, matizando un poco la aseveración bastante ruda que acabo de hacer, al largo plazo, yo sé que va a quedar satisfecho, digamos, ¿no? En un largo plazo. Pero en el corto plazo, en las distintas etapas o actividades de la implementación, en el corto plazo puede que haya temas o asuntos en los que no quede satisfecho, quede disgustado por algo, porque a veces las cosas no salen exactamente como él quiere y piensa que tienen que estar o suceder o hacerse. Pero, y bueno, no podemos ceder en muchas cosas. Y por lo tanto, pero sin embargo, en un largo plazo, se va a dar cuenta que ese era el mejor camino, que esa es la mejor opción, y va a quedar finalmente satisfecho con el resultado final. Entonces, al final, ¿pero por qué? Porque nuestro foco no está en su satisfacción momentánea o en su satisfacción final ni siquiera, ni su satisfacción en largo plazo, sino el foco está en cumplir los objetivos que nos hemos planteado, que es la implementación exitosa del software, del ERP. ¿Y en qué consiste la implementación exitosa? En que sus usuarios usen el ERP para gestionar sus actividades y que eso represente para él un mejor control, represente para él mejores reportes, mejores tomas de decisiones, productividad, escalabilidad. Entonces, y si logramos esos objetivos, podemos decir que hemos tenido éxito con el proyecto, aun cuando en el camino algún usuario en particular no haya quedado del todo contento. Es así.